Metrópolis y Kelly Ressler. Empezando hablando un poco sobre Kelly Ressler, es una renombrada diseñadora de interiores y arquitecta estadounidense reconocida por su estilo ecléctico y audaz. Su enfoque único combina elementos lujosos con toques contemporáneos, creando espacios vibrantes y llenos de personalidad. Con una amplia gama de proyectos que van desde residencias privadas hasta hoteles de lujo y restaurantes de renombre mundial, Ressler ha dejado una marca distintiva en la industria del diseño. Su trabajo ha sido destacado en numerosas publicaciones de diseño y arquitectura y ha ganado varios premios por su innovación y creatividad. Como autora de varios libros de diseño, conferencista y personalidad mediática, Kelly Ressler continúa inspirando a diseñadores y entusiastas del diseño en todo el mundo, con su estilo único y visionario. Ahora bien, hablando sobre la película de Metrópolis, es una película de ciencia ficción y drama dirigida por el legendario cineasta alemán Fritz Lang. Fue estrenada en 1927 y considerada una de las obras maestras del cine mudo y un hito de la historia del cine. La película presenta una visión futurista de una megaciudad dividida en clase alta privilegiada que vive en los rascacielos y una clase trabajadora oprimida que vive y trabaja en condiciones deplorables bajo tierra. La trama sigue a Freder, el hijo de un poderoso magnate, mientras descubre los horrores y la injusticia que acechan bajo la aparente utopía de Metrópolis. Con impresionantes efectos especiales para la época y una narrativa visualmente impactante, Metrópolis aborda temas como la lucha de clases, la presión laboral y la búsqueda de redención. A lo largo de los años ha influido en numerosas obras de ciencia ficción y sigue siendo una referencia cinematográfica icónica del expresionismo alemán. Bueno, en primer lugar, podemos ver cómo en Metrópolis, a través de sus elementos visuales, se presentan diferentes estilos artísticos y arquitectónicos. Entonces vemos el racionalismo, por ejemplo, eh, pues toda esta arquitectura racionalista de la Bauhaus la podemos ver en el arte y la ingeniería en la película y también en este estilo uniforme que tiene la ciudad, como los obreros y todas las personas hacen los mismos movimientos, las mismas actividades, se visten de la misma forma. También evidenciamos el Art Deco, sobre todo en la simetría, el material, y la forma que tienen los espacios interiores, por ejemplo, en la oficina que se observa en la foto. El futurismo lo podemos ver con las formas geométricas y más modernas de todos los espacios, los edificios, por ejemplo, los rascacielos, que son esta representación de desarrollo urbano y tecnológico. También podemos ver el expresionismo alemán con las composiciones en donde predomina esta diagonal y la tensión compositiva. También el uso de luces y sombras exageradas que son características del movimiento. En Kelly Wessler también podemos ver diferentes estilos y cómo ella los combina a través de los elementos que dispone en el espacio. Entonces, por ejemplo, podemos ver el Mid-Century Modern, en el que usa colores vibrantes, patrones vívidos, también utiliza elementos funcionales, estampados geométricos y la naturalidad por medio de materiales como la madera. Podemos ver el maximalismo con elementos y acabados de texturas, con acabados metálicos y espejados. También podemos ver cómo ella combina los muebles de estilo rococó con formas orgánicas y formas más contemporáneas a la vez. El Art Deco, como ya lo mencionábamos anteriormente, también se expresa en el estilo de Kelly Wessler, con formas geométricas, materiales lujosos, detalles ornamentales. También el lujo lo podemos ver como un estilo en sí mismo que muestra todo el glamour, este estilo opulento, que da como también alusión a la contemporaneidad y las características de la época. Vemos también mucho el estilo vintage a través de los materiales. Entonces, básicamente, según esto, encontramos que tanto el estilo de Kelly Wessler como el de la película Metrópolis son ambos estilos eclécticos. Entonces, como ya mencionamos en la película Metrópolis, los elementos estilísticos y arquitectónicos presentan esta combinación de diferentes influencias, tanto expresionistas, futuristas, racionalistas, que todas se condensa en ese estilo visual que tiene la ciudad.
Y también en Kelly Wessler, como ya vemos que ella mezcla estos diferentes estilos que van desde lo contemporáneo, lo moderno y lo vintage, lo orgánico, lo arquitectónico y también lo que es ya más gráfico y visual. Em, bueno, ahora bien, hablando un poco del Art Deco en la película, este se refleja a través de la robotización de María, y pues se destaca esta participación de ella al actuar como mediadora en el conflicto que existe en la ciudad distopizada. La ideología era, pues gira en torno al progreso, al ordenamiento, a la ciudad y lo urbano en la maquinaria en el lapso, sobre todo entre guerras. María es curva y metálica y tiene evidente sexualidad explícita. Ahí pues se perciben líneas definidas, hay contornos nítidos, formas elegantes y simétricas, y colores primarios brillantes y cromados. Y bueno, esta también es como una reacción al Art Nouveau, que es el movimiento anterior, en el cual pues se destacan los movimientos curvos, orgánicos, asimétricos, hay mucha ornamentación, y está relacionado con aspectos socioeconómicos. Bueno, ahora una de las similitudes que encontramos es el Art Deco al Hollywood Regency, ya que estas estéticas, tanto la película como la diseñadora, es una celebración del lujo y de la elegancia en su forma más exuberante por los tonos brillantes, por los patrones y por todos los ornamentos que estos contienen. Ahora bien, ya para explicar un poco mejor, el Art Deco es un estilo visual que encarna la modernidad y el lujo, inspirado en formas geométricas y líneas audaces. El Art Deco se caracteriza por su elegancia y su sensación de vanguardia, y podemos ver este estilo brillar en la película Metrópolis, donde los edificios, rascacielos y vehículos están diseñados con una geometría audaz y una elegancia. Ahora podemos ver que esto es similar al Hollywood Regency, ya que es un estilo maximalista que respira glamour y opulencia. Este estilo, popularizado por la diseñadora Kelly, trae el lujo de Nueva York a Los Ángeles con una explosión de colores llamativos, telas lujosas, detalles ornamentales, desde espejos dorados hasta candelabros de cristal. Entonces podemos ver cómo ambas estéticas representan la extravagancia y la sofisticación. Bueno, entonces como nuestra primera gran conclusión, llegamos a la capacidad narrativa que tiene tanto la película como la diseñadora Kelly y vemos como en ambos destaca esta cualidad de expresión visual y narrativa que trasciende de solo el diseño estético. Entonces vemos cómo ambos utilizan los espacios para contar historias, transmitir mensajes y evocar emociones profundas más allá de solo lo visual, lo que ya analizamos. Entonces esto lo hacen a través de la arquitectura, la iluminación, los detalles decorativos y la disposición espacial. Entonces, como ya les decía, en Metrópolis puntualmente podemos ver cómo la ciudad en sí misma es este personaje principal que evoca todos estos mensajes. Entonces vemos como, digamos, el uso de la luz se contrasta bastante entre estos dos espacios principales que presenta la película. Primero están los rascacielos que se ven bastante iluminados y pues en segundo lugar están pues estos espacios subterráneos que se ven ya muy oscuros, estrechos, reducidos y sucios. Y pues obviamente aquí se observa el contraste con los rascacielos y la ciudad en sí misma, que es grande, abierta y son espacios bien cuidados. Entonces, básicamente, estas características de los espacios buscan comunicar esta división que hay entre las clases, la lucha entre el trabajo y el capital, y aquí se puede ver pues también cómo transmite lo visual, puede transmitir esta diferencia y opresión que hay hacia la clase trabajadora, que es más el mensaje que busca transmitir la película y las emociones que busca evocar a través de todos estos elementos. Siguiendo esta línea de ideas, tenemos en la estilización de la arquitectura del cine expresionista alemán los edificios que son estructuras en bloques, las tonalidades oscuras, como ya se había mencionado, van a la mano esta narrativa que se cuenta a través de la actuación, el vestuario y la interpretación.
De igual forma, es común ver cómo en el cine, a pesar de querer distorsionar la realidad, se busca crear una cercanía a esta. Esto se puede ver en la película como al usar el expresionismo alemán representa esta clase trabajadora, esta distopía, y con el Art Deco, que en el momento era el arte de contemporáneo en 1927, con la utilización del Art Deco para decorar los espacios interiores, los edificios, le llega a dar al que está viendo la película una sensación más de apego a lo que está sucediendo, a pesar de que sea una distopía, generando un vínculo más fuerte entre la película y el usuario que lo está viendo, haciendo que el mensaje se transmita más claro y más fuerte. Entonces, de la misma manera, podemos ver cómo Kelly Wessler en su trabajo arquitectónico muestra a través de diferentes elementos visuales, como ya vimos en Metrópolis, transmitir una narrativa. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de un proyecto que hizo Kelly en el Hotel Santa Mónica Proper, en California, que fue un espacio diseñado por ella que tenía básicamente el propósito de reflejar el clima, la historia y la iconografía de la ciudad como tal, o sea, de California. Entonces, básicamente, ella lo logra a través de diferentes elementos costeros icónicos que ponen el espacio, como por ejemplo podemos ver como esa cadena vieja en representación como a un ancla que lleva a toda esa como estética del mar. También podemos ver en el piso ese patrón como que está inspirado en el ojo de un pájaro de la playa, y en la mesa que también podemos ver como las líneas están inspiradas en el patrón de una concha. Entonces, a través de los patrones y la materialidad, también en la madera que ella utiliza, ella busca evocar toda esta narrativa de la ciudad de California, que son las emociones que también busca generar en el usuario que habite el espacio. Hablando sobre las emocionalidades que se busca transmitir a través del espacio, podemos encontrar que los dos referentes tienen una distorsión de la realidad. En la película se ve cómo el expresionismo alemán logra aportar a la narrativa una distorsión de esta, dando paso a a la distopía, como se había mencionado anteriormente. Esto lo logran a través del maquillaje, la actuación y la interpretación. Las tonalidades oscuras aportan unas sombras de penumbra. En la película se ve como los ojos se ven más dramatizados. Ya se había mencionado que pues el hecho de que estén vestidos iguales hace esa representación también de esta clase trabajadora, y pues esta sensación de una vida poco agradable. Ahora bien, Kelly Wessler también logra crear esta distorsión de la realidad. Ella lo hace a través de las materialidades, interviniendo las formas de los objetos que ya existen. Por ejemplo, esto lo podemos ver claramente en sus sillas de nudo, que parecen ser hechas de un material acolchado, dada su curvatura, pero cuando uno ya se acerca a la silla se puede notar que la materialidad es una piedra, dando a entender que pues la silla no es tan cómoda como la curvatura lo vas a aparentar. Lo mismo vemos con las bolas de disco, al estar derretidas es una distorsión de la realidad en los objetos cotidianos a la versión de la diseñadora. Bueno, otro de los conceptos que encontramos es lo utópico de lo ecléctico. En esta convergencia entre lo utópico y lo ecléctico, tanto en la película como en el trabajo de Kelly, convergen en una expresión visual y narrativa que va más allá de la mera estética. Utilizando el entorno construido como lienzo, ambos nos sumergen en mundos imaginarios donde la arquitectura, la iluminación y los detalles decorativos se convierten en narradores de historias profundas sobre la sociedad, la cultura y la esencia humana. Es un testimonio del poder del diseño para crear atmósferas visuales que no solo impactan, sino que también provocan reflexiones sobre nuestro propio futuro. Nuestro siguiente concepto es sensualidad en trazos, ya que tanto en Metrópolis como en las obras, la sensualidad se manifiesta a través de la maestría en los trazos y la atención meticulosa a los detalles. En la película, las líneas fluidas de la arquitectura y la riqueza visual de los detalles encarnan la sensualidad tanto en la ciudad como de su protagonista María. Por otro lado, en la sofisticación de los diseños de Kelly, la opulencia de las texturas, su habilidad para funcionar elementos lujosos con un toque contemporáneo, da lugar a espacios que estimulan
los sentidos y provocan una sensación de placer sensorial. En ambos casos, la sensualidad reside en la fusión de la elegancia, la complejidad y la precisión. Bueno, para finalizar, tenemos algunos aprendizajes a partir de la investigación realizada. Entonces, el primero se basa en que el Art Deco y el movimiento expresionista alemán yacen de contextos socioeconómicos. El Art Deco nace en la década de 1920, específicamente 1927. Se caracteriza por la elegancia, la geometría y el lujo, refleja la opulencia y el optimismo de la época de entreguerras y está en un contexto de prosperidad económica donde la industria y tecnología estaban en auge. Y por otro lado, el movimiento expresionista alemán está en la década de 1910 y está en un contexto de agitación social y política y económica en Alemania. Esto nos lleva a nuestro segundo aprendizaje, que es el poder tangibilizar cómo los cambios en la sociedad influyen drásticamente en los movimientos artísticos. Esto como lo fue en el caso del Art Nouveau y el Art Deco, que pues son movimientos casi que contrarios y se explican porque, por el contexto de la época en la que nacen. Como tercer aprendizaje tenemos que el cómo Kelly logra comunicar una narrativa y evocar emociones a través de la materialidad de sus obras. Entonces, vemos cómo poder, cómo a través del manejo del espacio se puede lograr comunicar una historia y cómo se puede lograr en el usuario evocar distintas emociones dependiendo de lo que se requiera. Y por último está cómo en el arte, la arquitectura y el diseño, cómo estos se proyectan el futurismo acorde a su época. Entonces, en la película hay una distopía y una utopía, pero esto es algo inesperado para el espectador porque no está acostumbrado a que pasen este tipo de cosas como a estos dos mundos en la película y a que el futurismo se vea distinto dependiendo de las distintas desde el distinto contexto social que se vive en ambos mundos.